¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo encuentro, nuevo encuentro de Té con Historias, este ciclo que hemos creado desde el Museo de la Historia del Traje, que tiene un poco la idea de, de ir recopilando diferentes historias y sucesos del traje, de la indumentaria de la Argentina, y bueno, nada, algunos internacionales también, sobre todo latinoamericanas. Así que bueno, vamos a estar charlando un ratito con Laura Zambrini. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Me estás? ¿Todo escuchas bien? bien? Bien. ¿Ahí me ves bien? ¿Me escuchas bien? Qué bueno, qué bueno. Aviso por las dudas que está mi gata por acá muy activa dando vueltas, así que tal vez en algún Yo momento la escuchen o aparezca en escena, porque le gusta este sector del bien. sillón, ¿viste? Me das tranquilidad y me das pie para decir que estoy tratando de controlar a mi perro, así que si en algún Ok. momento se escucha un ladrido, Sí, 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 puede nada, está suceder, encerrado. puede suceder. Sí, Así que bueno, Laura, bienvenida. Nos vamos gracias. acomodando un poquito para entrar en charla. Este, mm, Te voy a presentar así como más formalmente, leer brevemente tu biografía. Tenemos una bio muy cortita en tu caso, así que después nos vas a contar vos. Bueno, Laura es doctora en Sociología de la UBA, investigadora adjunta del CONICET, profesora titular de Sociología en la carrera de Diseño Indumentaria y Textil de la FADU Cuba. Bien, contanos un poco más de tu vida y sobre todo la pregunta que le hago a todo el mundo, que es ¿por qué desde la sociología llegaste a la moda? ¿Cómo fue esa situación, Ese recorrido. ese recorrido? Bueno, Sí. pero soy doctora en ciencias sociales, en realidad hice la Ah, licenciatura en perdón, sociología y claro, después el doctorado en ciencias sociales. Y bueno, y me dediqué a, digamos, a esta área tan particular que es tan chiquitita también, tan poco desarrollada, que es la sociología de la moda, que sería digamos, como un área, no, sí, una parte de lo que llamamos la sociología de la cultura. claro. En lo personal, lo que me atrajo de la moda creo que viene ya de la infancia, mi abuela materna, que ella hacía ropa, me hacía ropa a mí, le hacía ropa a mis muñecas, bueno, y todo, digamos, todo ese mundo de pasar muchas horas con ella, con su máquina de coser, su máquina de tejer, digamos, todo ese mundo bueno, que la verdad que caló muy hondo en mí. Después cuando tuve que elegir una carrera universitaria, la verdad es que ni se me cruzó por la mente estudiar diseño, estudié sociología, y la sociología es una carrera, la licenciatura en sociología es una carrera muy linda, pero bueno, es muy amplia, ¿no? O sea, tiene un campo laboral muy, Vení, digamos, todo fenómeno social, cultural es digno de ser, ahí apareció, acá es aparece. digno de ser estudiado por la sociología. Entonces, cuando termino la licenciatura, medio que me encuentro como en una crisis de no saber bien para dónde. Y, y bueno, y ahí vi que en España había todo un desarrollo de la sociología de la moda y busqué acá y ahí llegué a Susana Solkin, pero buscando en internet. Ujú, Y le escribí a ella, le mandé un mail y le conté lo que me estaba pasando, que claro. recién me había recibido y bueno, que había visto sus trabajos. Y ella muy, muy amorosa, enseguida me invitó y a su casa, nos conocimos. Y bueno, al tiempo me invitó a trabajar con ella en su cátedra como ayudante. Y estuve así unos años trabajando con ella. Y la verdad que nos llevamos muy bien. Fue ahí, digamos, encontré en la FADU también digamos, un lugar de desarrollo. Claro. Después entré al CONICET y fui, digamos, incorporando la perspectiva de género, o sea, pero siempre como foco el vestir. Bueno, y luego Susana se jubiló, digamos, del grado, y yo quedé hasta el día de hoy, desde el 2012, a cargo de su cátedra, y bueno, y hoy por ella es como digamos, la sociología de la moda es como Claro, mi lugar, ¿no? Encontré mi claro, lugar de claro. desarrollo profesional. Sí, y además concursaste la cátedra y ahora ya sos como titular concursada. Concursé justo hace un año, el año Claro, pasado, me acuerdo, y sí, me sí, acuerdo, sí, me sí, acuerdo que sí, estábamos charlando en ese momento. sí, fue el 7 de agosto del año pasado, así que Claro. bueno, sí, ya soy titular regular
No, y vos sabés que es curioso Mm. porque la sociología, en los orígenes, de la sociología como disciplina, a fines del siglo XVIII, XIX sobre todo, los primeros tratados sociológicos miran a la moda como un lugar, digamos, muy importante. Y después con el tiempo eso se fue perdiendo, la moda quedó más, digamos, asociada a cuestiones, digamos, banales, porque era un área, digamos, de interés, tanto la sociología de la moda como la sociología del cuerpo le pasó algo parecido. Ujú. Y recién en los últimos años hay como una recuperación de esas áreas de conocimiento, digamos, no tan desarrolladas, pero que, bueno, tienen ahí como toda una profundidad y todo, digamos, un campo para explorar. Claro, sí, total. Es un campo, digamos, como bastante interesante y como vos decís, bastante poco explorado, porque bueno, incluso afuera me parece que tampoco hay tanto, ¿no? Digamos, si bien hay como un poco más de estudios de moda en general, pero no sé si tanto específico desde la sociología. Hay en España, hay un poco en Italia, pero Siempre es como quedaron un medio poco poco. encapsulados sí, como en temas más relacionados al consumo, ¿no? De pronto acá en Latinoamérica también tenemos mucho como para preguntarnos, sobre todo por el sesgo eurocéntrico Claro. de la moda, ¿no? Y cómo hemos incorporado cánones a través del vestir, ¿no? De belleza, estereotipos. Y bueno, ahí hay como mucho para desandar, ver también cómo la moda intervino en los procesos de colonización, hoy digamos de poscolonización, ¿no? Pero hay el vestido, el cuerpo vestido como artefacto cultural, por decirlo de alguna manera, ahí tiene como mucho para decirnos, ¿no? Claro. Y en diálogo con otras áreas, con el arte, bueno, con el sistema productivo, ¿no? Hay, digamos, como muchas como posibilidades digamos, de caminos Claro. para explorar y conocer. Sí, bueno, digamos, vamos a ir como entrando un poco justamente en estas observaciones que vos hacías recién. Lo que le voy a pedir al público es que si quieren hacer alguna pregunta, la vayan dejando en el chat. Así el equipo del Museo de la Historia del Traje va tomando nota y después, sobre el final, más o menos a las menos cuarto, yo leo las preguntas que hicieron. Si hay alguna que falta contestar, se la hago a Laura para que ella pueda contestarla en ese momento y así no cortamos ahora el diálogo, ¿sí? Así que bueno, justamente te iba a preguntar un poco eso, ¿no? Como, ¿qué fenómenos sociales se pueden leer a partir de la moda? O sea, vos hablabas de fenómenos económicos, digamos, como más políticos, si se quiere, con las colonizaciones, ¿no? Y, digamos, ¿cómo es esa lectura, digamos, que hace la sociología, a diferencia, por ejemplo, no sé, de la historia o de la antropología, digamos, ¿cómo es esa mirada? Bueno, la sociología desde sus orígenes va a estar, digamos, preocupada digamos, por las cuestiones del poder, las asimetrías, las desigualdades. Entonces, en este sentido, digamos, muy prontamente va a llegar digamos, al capitalismo, ¿no? Y a cuestionar las fuerzas productivas, los cambios tecnológicos, los cambios políticos que se traducen en diferentes maneras digamos, de relaciones sociales, de construir un orden social. Entonces, en ese sentido, la moda, digamos, la moda industrial, ¿no? O sea, cobra una gran velocidad digamos, en diálogo con estas transformaciones políticas, digamos, post-revolución francesa, cambios tecnológicos, primera, segunda revolución industrial, cambios económicos, digamos, el afianzamiento del capitalismo, el afianzamiento de las clases sociales, los valores de la burguesía, digamos, distanciándose de este orden tradicional, cortesano previo. Y bueno, y ahí el vestir ocupó un lugar también muy interesante en el sentido digamos, de la distinción social, de poder imprimir significados culturales de clase, también de género, ¿no? O sea, va dialogando con una idea de lo femenino y lo masculino, o sea, qué se entiende por femenino y masculino a partir de este orden burgués, va a ser distinto a etapas anteriores, y por supuesto la cuestión del desarrollo mucho más adelante de la sociedad de consumo, ¿no? De querer marcar cierta pertenencia social a partir, por ejemplo, de las prendas de vestir, ¿no? Y ahí va a haber
digamos, por ejemplo, no sé, pensando Marx, Karl Marx y digamos, todo el desarrollo de teorías sobre digamos, las identidades de clase y la falsa conciencia, y digamos que no necesariamente lo económico o ese salario representa, no está representado, hay una simetría con lo que efectivamente consumimos. Bueno, luego el desarrollo de las clases medias y la cuestión de lo aspiracional, ¿no? O sea, lo aspiracional va a ocupar digamos, un lugar muy, muy importante en este desarrollo de la moda. Y como te decía antes, curiosamente, los primeros trabajos, digamos, que con una mirada sociológica que estudian el vestir, bueno, van a ir como al grueso, no van a ver esta lógica, por un lado, de una sociedad competitiva que se está organizando en ese contexto, esto de lo aspiracional y, digamos, el lugar, digamos, no inocente que va a ocupar la moda. Y por otro lado, va a haber otras miradas donde van a ver en el vestir la posibilidad de expresar, digamos, la identidad personal, de poder, digamos, digamos hay miradas que ven a la moda como efectivamente como un espacio de democratización, ¿no? Digamos que capas populares pueden llegaron a vestirse de determinada manera y a tener posibilidades concretas de acceso digamos, a vestirse mejor, digamos, a también, digamos, digamos, construir digamos, una apariencia, todo esto que llamamos el lenguaje de las apariencias, empieza a democratizarse mucho más también en este orden burgués. Va a haber miradas más críticas que van a demonizar a esta burguesía, por esto que te decía, ¿no? La falsa conciencia, la concentración de la riqueza, la desigualdad entre digamos, entre esta burguesía y el proletariado en el siglo XIX, va a haber otras miradas que no, que lo van a ver como efectivamente la burguesía como, digamos, un grupo social más democrático en comparación con el orden feudal, por ejemplo, ¿no? Pero digo, todo esto también enmarcado, como te decía antes, en el contexto de la revolución industrial. Y ahí lo textil, en el desarrollo digamos, de este orden eh, industrialista, esta forma productiva, tuvo un protagonismo, digamos, importantísimo. Y bueno, ¿y qué pasaba, digamos, en estas fábricas, ¿no? Donde en su mayoría eran mujeres y niños que trabajaban en jornadas, digamos, muy extensas, agotadoras, sin una reglamentación en torno al salario, en torno a la cantidad de horas que tenían que trabajar. Bueno, eso también va a ser una preocupación de la sociología. Por eso también digo, la moda digamos, es un fenómeno que te permite poder vincular fenómenos políticos, económicos, tecnológicos, culturales, ¿no? Todo eso converge y digamos, quedarse solamente con una parte o un fenómeno estético también, por supuesto, pero quedarse solamente con un aspecto es empobrecer un poco toda la riqueza que la moda tiene para decirnos. Claro, sí. Sí, es como, digamos, la moda en realidad se va vinculando y es producto y también produce de alguna manera como diferentes manifestaciones, ¿no? Como para, digamos, ponerle un poco de, como de sustancia o referencias así más visuales a esta charla. Digo, como para que el público que tal vez no es tan específico o especialista se ubique un poco más. Hablemos, por ejemplo, un poco, no sé, esto que vos decías de, bueno, del tema de la revolución industrial, en qué época se da, cómo se manifiesta, qué es lo que pasa con la moda, con el hombre, la mujer, digamos, cómo es ese desarrollo o esa influencia, Bueno, digamos. muy sintéticamente, fines del siglo XVIII, o sea, tomemos como punto de quiebre la Revolución Francesa, ¿no? Que fue, digamos, un cambio político muy importante digamos, que consolida la burguesía, digamos, como digamos, al mando de la sociedad, etapa previa, sociedad cortesana, la moda, digamos, o lo que se llamaba moda en ese contexto, estaba solamente ligada a la vida de estas cortes, ¿no? Pensemos en María Antonieta, digamos, ¿no? Digamos, toda digamos, esta cuestión ostentosa y exagerada del barroco al rococó, digamos, ¿no? Que se ve en la moda, pero también se ve en la arquitectura, digamos, en el mobiliario, ¿no? En todo lo que hace a, pensemos en Versalles, ¿no? Como el paradigma. Claro.
Y en ese contexto el ornamento, el adorno, estaba relacionado al poder. Y Perdón. entonces, no, bueno, entonces este ornamento, lo que es interesante es que, por ejemplo, era compartido, digamos, esta capacidad de ornamentar el cuerpo era, digamos, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Entonces, tenemos imágenes de, digamos, varones con pelucas, con maquillajes, con muchas, Claro, digamos, vestimentas con muchas capas de tela, porque de alguna manera era el modo de manifestar el poder social, ¿no? La pertenencia a esta, digamos, a esta nobleza, a esta aristocracia. En el caso digamos, de las mujeres, no eran obviamente los mismos diseños, pero por ejemplo, también, digo, refería a María Antonieta porque, digamos, es como el zoom, ¿no? Digamos, de sí, como la imagen el más rococó del conocida. vestir. Claro, digamos, digamos, esta deformación de la cintura femenina a partir de estas exageradas capas de vestido. Bueno, por un lado, digamos, esta concentración del poder en estas cortes y como contraste, bueno, otros grupos sociales que quedaron, digamos, muy por fuera de compartir, digamos, estas bonanzas materiales y entre otras cuestiones, bueno, fue lo que, digamos, la burguesía como un sector social ligado a actividades comerciales, comienza una serie de revoluciones burguesas en Europa y bueno, llega, digamos, a la máxima que fue la Revolución Francesa, que fue la que puso, eh, digamos, fin a este proceso. Digo, pero tomando como una referencia, el zapato de taco, digamos, en sus orígenes era masculino, ¿no? También como modo de poder, digamos, el rey de Francia, un modo, digamos, de engrandecer su figura en tanto soberano, también tenía que ver con este cuerpo sobreornamentado. La burguesía va a imponer otro orden, pensemos el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y bueno, después en la práctica no fue tan así, pero Claro, sí, empezaron otras cuestiones, las asimetrías con otras, digamos, con otras características, pero efectivamente lideró un proceso de democratización en el vestir. Entonces, este proceso político, en combinación con digamos, digamos, este cambio tecnológico que implicó el pasaje del telar mecánico, de manual al telar mecánico, por ejemplo, bueno, y digamos, con digamos, todo este orden que llamamos la modernidad industrial, el capitalismo industrial, encontró una sociedad que vio con muy buenos ojos el cambio de vestimenta, ¿no? Cosas que no, antes las personas tendrían uno o dos vestidos como mucho claro, a lo largo de su vida, por fuera de las cortes, ¿no? claro. Bueno, entonces ahí, en ese periodo se sientan las bases para lo que mucho después, ya en el siglo XX, va a ser el desarrollo de una sociedad de consumo. En cierta manera, inmediatamente que termina, digamos que pasa la Revolución Francesa, el diseño, este imperio, de alguna manera, o sea, libera esa silueta Claro. tan, digamos, del rococó, pero después, bueno, no fue un proceso lineal, marchas, contramarchas, la cuestión es que llegamos al siglo XIX con digamos, un cuerpo femenino encorsetado, y, digamos, un cuerpo masculino vestido con este traje burgués de tres piezas, digamos, el saco, pantalón y chaleco. Y bueno, y eso también tuvo su impacto en los modos de habitar lo público, lo privado, digamos, esa organización del Claro, mundo en términos binarios también, ¿no? Se van a expresar en el vestir, claro. ¿no? O sea, las Claro, cuestiones, digamos, las asimetrías de clase y de género. claro, claro, sí, como el hombre ya pasa a este traje que vos decías, como negro o gris, o digamos, o de colores mucho más apagados, sobre todo, y en la mujer queda como la depositaria de todo el ornamento vestimentario prácticamente, ¿no? Sí, de alguna manera esto expresa, o sea, este hombre burgués, de alguna manera, se va a apropiar del espacio público con todo lo que implica, ¿no? Del arte, de la política, de la ciencia, de los negocios, y la mujer va a quedar, digamos, va a haber es irónico, ¿no? Porque, a ver, las mujeres trabajaban,
las capas populares trabajaban, Claro, pero bueno, ahí la mujer se va a transformar en una especie, digamos, de complemento, la mujer burguesa, claro, de el poder, digamos, adquisitivo del marido, ¿no? Entonces, esta figura de la mujer decorativa eh, es muy del siglo XIX. Este proceso que los historiadores de la moda lo llaman la gran renuncia del siglo XIX, donde digamos, lo masculino se, digamos, renuncia a esta capacidad de decorar sus cuerpos y se lo cede, entre comillas, es una metáfora, por supuesto, ¿no? A lo femenino. claro. Bueno, y ese proceso que va en diálogo también con el campo científico, o sea, los principales binarismos, esto de pensar bueno, malo, alto, bajo, ¿no? O sea, un tipo de racionalidad que se organiza incluso desde el campo científico en ese momento. Hoy estamos en un escenario que, bueno, que es lo opuesto, ¿no? Todos esos binarismos, ya hace unas cuantas décadas, se están desarmando y también lo podemos leer desde el vestir, ¿no? O sea, cómo se va modificando, cómo se va expresando a partir digamos, de la vestimenta todos estos cambios sociales. Claro. Sí, como cada vez más, ¿no? Me parece además. Es como, digamos, o sea, como la vestimenta en realidad es como un poco el primer emergente también de esa pérdida de binarismos, cuando se empiezan a mezclar de alguna manera las prendas, los accesorios, cuando empiezan, bueno, a aparecer prendas que son unisex, o ahora el nuevo nombre para el unisex, que es genderless, ¿no? Digamos, bueno, ahí es como que, bueno, justamente la ropa está dando cuenta de todo este proceso social más profundo, que es empezar a reconocer como muchos más géneros o posibilidades que solamente esta dupla antagónica de hombre y mujer. Y decime, ¿y qué pasa, por ejemplo, no sé, a nivel más, si se quiere, bueno, de cuestiones políticas, estos cambios, o alguna idea, algún ejemplo como más político, no sé, o se me ocurren tal vez alguna cuestión o demostración que tenga que ver con los movimientos feministas, que lo podemos, digamos, que podemos dar cuenta de él a través de la indumentaria, o que la indumentaria, digamos, es como canal de transmisión, ¿no? De estos movimientos. Bueno, a ver, los, los usos de la indumentaria, nos demos cuenta o no, está atravesado por cuestiones políticas. O sea, en la década del 60, por ejemplo, cuando irrumpe la minifalda, ¿no? Bueno, está expresando toda una, digamos, una lucha colectiva que, que quizás fue más subterránea o que uno no lo puede como identificar así claramente, pero que bueno, ahí está la sociología un poco para Claro, explicarlo, donde bueno, se empiezan a poner en diálogo digamos, luchas previas digamos, de movimiento feminista, la llegada de la píldora anticonceptiva, bueno, digamos, una transformación en los valores sociales que, bueno, hicieron que en ese momento fuera completamente transgresor que las mujeres pudieran mostrar por primera vez las piernas en el espacio público, ¿no? Ahí hay una cuestión política, el cuestionamiento, por ejemplo, digamos, espacios digamos, de consagración de determinados estereotipos de belleza, los concursos, la puesta en cuestión de eso. Y después, bueno, ahí hay mucho para analizar, digamos, digo, político saliendo de una, o sea, de una definición político partidaria, ¿no? Pensando la política sí, sí. como relaciones de poder, como cuestiones más amplias, bueno, digamos, todo lo que en los últimos años se está comenzando a visibilizar en relación a las condiciones laborales, ¿no? Digamos que están en la industria textil, los talleres clandestinos, bueno, las performances que se hacen en el espacio público de denuncia en relación a la asimetría que hay entre lo que gana, digamos, una costurera, un costurero y el precio final. Hoy, bueno, hoy estamos en un escenario absurdo, ¿no? En el sentido de que todo eso que ya veníamos intuyendo se, digamos, se expresa, digamos, muy fuerte. Se han acelerado cuestiones que ya se venían manifestando, bueno, la mediación de la tecnología, digamos, ahí hay un montón de cuestiones, la perspectiva de género, que ya es algo que también, obviamente, se estaba trabajando mucho, y en el caso específico del diseño, bueno, como, digamos, esta cuestión como este interrogante o desafío de cómo trasladar esta perspectiva a los diseños, ¿no? Hace un rato mencionabas lo genderless o lo agender,
y bueno, y es interesante porque, digo, bueno, como, digamos, cuáles son digamos, estos diseños que se definen como neutros, qué es esta categoría de lo neutro, hay como mucho para preguntarnos son formas masculinas, típicamente, digamos, que las asociamos con lo masculino y lo trasladamos a las siluetas femeninas, al revés, digo, pensar volados, no sé, encaje, digamos, que asociamos a lo femenino trasladado al cuerpo masculino, están así, digo, bueno, hay como me parece mucho para trabajar, ¿no? Y digamos, todas como decías recién, estas nuevas categorías identitarias que ya no se identifican con lo femenino masculino, sino que hay toda digamos, una complejidad y una variedad en relación a las expresiones de la subjetividad. Entonces ahí me parece que la moda sí claramente también funciona como un factor político, ¿no? Hace un tiempo vimos desfiles donde, bueno, se empiezan a incorporar consignas feministas y se puede también decir, bueno, es un oportunismo comercial Claro. y también es una manera de que esos mensajes lleguen a espacios que antes, digamos, hubiera sido impensado, ¿no? Digamos, no son fenómenos para nada, digamos, lineales, pero que bueno, que están dialogando con, digamos, con todas estas cuestiones que van desde lo ambiental, lo laboral, los estereotipos, bueno, mucho más. ¿Qué pasa con el tema este de los estereotipos que vos justo nombrabas recién? Bueno, a ver, primero los estereotipos de género, como hablamos Sí, antes de estos binarismos de lo femenino y lo masculino, después, bueno, estereotipos de clase, a partir de la década, sobre todo de 1960, la moda se cierra bastante digamos, en la cuestión del el imperativo de la delgadez, por un lado, y de lo joven, ¿no? Entonces eso va a calar hondo digamos, en todo digamos, lo que quedó del siglo XX, este modelo más que generó la bulimia y la anorexia, el uso y abuso de cirugías estéticas, ¿no? Al punto que a veces vemos como la deformación corporal, digamos, a partir digamos, de querer mantener un imperativo de la juventud. Y bueno, esa, digamos, es como la parte, digamos, como yo ese digo, fue el lado como, bueno de la moda. fue como uno, digo, fue como uno de los cambios de estereotipo físico más fuertes, ¿no? Porque digo, salvo, bueno, el momento de la década del 20, que por ahí la silueta un poco se hace así como menos curvilínea, pero digamos, después, históricamente se hacía ya como varios siglos que venía siendo como esta silueta femenina súper, digamos, curvilínea y demás, que resaltaba la figura, y de golpe eso como que cambia muy fuertemente a partir de los años 60, pero porque irrumpe como este ideal de una mujer como casi más niña, ¿no? Es como una mujer aniñada, más que no es como una Y mujer masculina, sino aniñada. y hasta andrógina, te diría, Sí, en en algunos algunos casos. casos, sí. Sí, sí, es interesante que refieras a la década del 20 porque, bueno, para mí fue en relación al arte, la moda, pero bueno, específicamente la moda, el diseño, las bases digamos, de este diseño moderno, bueno, súper rica, ¿no? O sea, no es casual, digamos, que Chanel esté ahí, digamos, como Claro. que, digamos, toda esta, em, Nuestra heroína. la Bauhaus, claro, la Bauhaus, ¿no? O sea, ahí hay todo como, digamos, una riqueza cultural que se dio en ese contexto y que se manifestó a través del diseño. Y creo que yo siempre voy a la década del 20 porque es como el momento, digamos, donde uno puede plasmar que la moda es diseño, ¿no? Donde indiscutiblemente, que a veces se toma como categorías separadas, Sí. y no, o sea, vos tenés como que fundamentar que la moda es diseño, sí, sin lugar a dudas, la respuesta la encontrás en la década del 20, donde la moda dialoga con la arquitectura, digamos, digamos, con estos planteamientos del diseño moderno. Y también, digo, ¿no? Las paradojas que mientras estaba gestando ese proceso tan rico a nivel cultural, a la vez estaba, digamos, gestando el nazismo, ¿no? O sea, esos dos procesos tan, digamos, tan fuertes y con las consecuencias que eso tuvo.
de alguna manera, bueno, hoy, bueno, se está como en algunos casos recuperando ciertas, como ciertos legados o ciertas, digamos, bases de ese diseño moderno, y creo que ahí la categoría de este diseño neutral creo que refiere mucho a ese diseño de los años 20. Un poco yo lo que cuestiono es que digo, bueno, en la década del 20 pensar que la neutralidad era posible tiene que ver con el horizonte de época, ¿no? Realmente se creía que había una objetividad, que se podía llegar a, digamos, a un mundo neutral. Hoy por hoy sabemos que eso, que la neutralidad en sí es una construcción ideológica, Claro. y eso también, de algún modo, se expresa en el vestir, ¿no? Pero bueno, es difícil porque, digamos, para poder decir que es neutro, que es no, que es femenino, que es masculino, tenemos referentes culturales, visuales. Entonces, bueno, poder como, digamos, sacarnos de encima esos referentes, bueno, lleva mucho tiempo y, digamos, incluso muchas generaciones, ¿no? Para ir transformando eh, esos cánones. Hoy por hoy, por suerte, creo que tenemos las herramientas para poder desnaturar. Creo que, digamos, la sociología, entre otras cuestiones, lo que ayuda, creo que es una muy buena herramienta para el diseño, me parece que se puede hacer un diálogo muy lindo, muy potente, en relación sobre todo a desnaturalizar, ¿no? Desnaturalizar este modelo de la delgadez, este modelo de clase, estos modelos de género, y de alguna manera creo que de a poco van erosionando estos referentes visuales, y tenemos ley de talles, que bueno, la mayoría no se cumple mucho, pero bueno, de alguna manera está ahí como, digamos, como abriendo, Sí, sí, digamos, un espacio. total, sí, se va generando como por lo menos la posibilidad de diálogo sobre el tema y hay una ley que, bueno, Sí, digamos, se aplica más o menos, pero bueno, está como ganando terreno, digamos, ¿no? Esa cuestión. sí, hay otras herramientas, hablamos de las condiciones de trabajo, dejamos de pensar en este cuerpo delgado a como dé lugar y empezamos a pensar digamos, en corporalidades más saludables. Ya no es solo los jóvenes, sino que, bueno, empiezan a ver, bueno, se empieza a abrir, ¿no? O sea, digamos, antes, digo, personas de 50, 60, era como, bueno, la moda ya no es parece, y no, hoy vemos que no sé, el año pasado creo que fue, o el anterior, en la Semana de la Moda China, por ejemplo, hubo un modelo de 80 años, ¿no? Y Claro. así, con súper canchero, ¿no? O sea, como que se empiezan a abrir de a poquito, pero creo que se van abriendo, digamos, otras posibilidades. Lo mismo con los movimientos de diversidad sexual, bueno, ¿no? Hay como eh, también, digamos, con diferentes manifestaciones étnicas, empiezan a dialogar con el campo de la moda, que antes eran, bueno, como prácticas rechazadas, y ahora de algún modo, eh, bueno, empiezan a manifestar, digo, empezamos a ver trabajos de diseñadores, diseñadoras, por ejemplo, de África, o, bueno, mismo argentino, ¿no? O sea, empezó a través del diseño de autor, a Claro. mostrar propuestas. Bueno, hay como toda una diversidad que es interesante. Claro, como que en un momento dado, bueno, había como, bueno, la Semana de Moda de París y a lo sumo la de Nueva York como los dos polos más fuertes digamos, del hemisferio norte. Y después, bueno, empezaron de a poquito a aparecer también la de Londres, la de Milán, digo, y después empezaron a aparecer como una cantidad y ahora es como que es, bueno, como que cada ciudad o cada país reclama su Fashion Week, ¿no? Digamos, hay como una multitud, o sea, es como que, bueno, no es solamente aquellas referencias tan fuertes que igual lo siguen siendo de alguna manera, pero sino que empezó, digamos, como a aparecer otra cantidad, digamos, de producciones que de alguna manera dialogan o compiten o, bueno, o articulan de otra manera. Es como un cambio de paradigma eso, ¿no? Como, digamos, como que de golpe empieza a aparecer la idea de la multiplicidad de posibilidades, de variantes, de opciones a todo nivel, digamos, en la moda, también obviamente en la vida, en la sexualidad, como en un montón de cuestiones, pero sobre todo también en la moda muy fuertemente, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo
porque en realidad tiene que ver eso como con la sociedad de consumo que de alguna manera está cambiando en este momento. ¿Cómo, digamos, también como pasando un poco de esta cosa de la producción indiscriminada en cantidades, bueno, y sobre todo más en este momento con el tema de la pandemia y todo, es como que bueno, como que todo de golpe se desaceleró y nada, estamos un poco viendo qué es lo que pasa, todos están replanteando un poco, aparecieron también criterios de sustentabilidad. ¿Cómo ves un poco todo ese tema? A ver, ya hace unos cuantos años que se venía, digamos, hablando de esta cuestión de el impacto en el medio ambiente. Primero una preocupación por el residuo tecnológico, ¿no? De qué hacer con el celular que ya no uso, la televisión, la computadora. Y luego, dentro de ese combo, se incorporó el textil y pasó a ser una preocupación, sobre todo en Europa, de qué hacer con el residuo textil, cuánto tarda en degradar, ¿no? O sea, toda esta cuestión bueno, de este modelo de la obsolescencia diseñada, pero también pensada en la indumentaria y en las formas productivas. Después, bueno, la preocupación, digamos, esto de, digamos, de la sustentabilidad empieza por lo ambiental, un poco el comercio justo, las condiciones laborales, ahora, digamos, en bueno, y los estereotipos y todo ese, digamos, ese combo sostenido por una sociedad de consumo un poco depredadora, ¿no? Del planeta y también de determinados grupos sociales pensando en la producción del sudeste asiático, ¿no? O sea, las asimetrías de lo que sale una prenda en Europa y lo que puede salir por ejemplo, en Argentina, ¿no? Las calidades, o sea, digamos, todas esas desigualdades que también se expresan en el textil. Bueno, ahora en este contexto que es como, bueno, es como el zoom, ¿no? Digamos, de que las semanas de la moda se hacen virtuales, hay una redefinición total, total, bueno, tenemos que ver si tiene que ver con la coyuntura específica que estamos atravesando, pero creo que también da un montón de oportunidades para poder reflexionar fuertemente y pensar cambios a futuro bueno, del tipo de sociedad en el que estamos viviendo y hacia dónde queremos ir, ¿no? Si es un capitalismo más salvaje o si por el contrario, bueno, pensamos en formas un poco más solidarias, más amigables con el medio ambiente. Creo que ahí también hay una toma de conciencia, sobre todo, bueno, también de, por ejemplo, en la FADU, digo, ¿no? Digamos, de instituciones encargadas, digamos, a construir pedagogías de diseño. Creo que todo esto que estamos conversando lo vamos incorporando y también ver digamos, la responsabilidad social que los diseñadores, diseñadoras también tienen, pero fuertemente es como salir de esta asociación de la moda y la estética, ¿no? O sea, por eso digo que hay como digamos, como un encuentro con esa década de 1920 donde lo funcional, Mm, digamos, era el eje y lo funcional para mejorar la vida, digamos, de las utopías de las vanguardias en cierto claro. punto, ¿no? Como de mejorar la vida de las personas. Entonces, bueno, ahí creo que hay como digamos, una oportunidad, ¿no? No sabemos bien en qué va a terminar esto. También me parece que hay ya hace tiempo, se van abriendo diferentes espacios, incluso de opciones o de oportunidades laborales para diseñadores, diseñadoras. No es solo pensar, bueno, en la boutique, sino de pronto interviniendo en el campo de la salud, diseñando prendas que mejoren condiciones laborales específicas, diseñando textiles que protejan, ¿no? Que, digamos, que mejoren la calidad de vida en definitiva. Y ahí también el componente tecnológico, ¿no? Todo el desarrollo de la nanotecnología y bueno, eso, digamos, ahí hay un campo riquísimo que por supuesto en países centrales va a tener un desarrollo, está teniendo un desarrollo y bueno, y en países periféricos estamos ahí un poco más complicados, ¿no? Pero me parece que también ahí hay algo que es interesante para analizar. Bueno, de hecho, hace muy poquitos días salió el anuncio de este equipo del CONICET que diseñó este barbijo que repele, que tiene la capacidad de repeler virus, ¿no? O sea, también es como muy interesante pensar, decir, bueno, esto acá está el diseño textil, ¿no? Y me parece Claro. que es Mm. eh,
digamos, cómo ya digamos, lo textil trasciende las típicas funciones que le dimos a la moda en el siglo XX, que tenía que ver más con lo estético. Claro, sí, total, ¿no? Como un poco además, no tanto ese diseñador que tiene como una especie de inspiración, si se quiere, más vinculada con el arte, digamos, o una voluntad, digamos, de cuestionar alguna temática, digamos, pero desde su persona solamente y generando su obra, sino un diseñador mucho más vinculado y articulado con el universo que lo rodea, con la ciencia, con la técnica, digamos, con lo social, porque cada vez hay más proyectos también que tienen que ver con distintos grupos sociales o con pueblos originarios, digamos, articulación con comunidades de artesanos, o sea, digamos, como un agente mucho más metido, digamos, o interactuando mucho más con el entorno, ¿no? Y como mucho más interdisciplinariamente. Total, digamos, como esta imagen del diseñador estrella, Claro. ¿no? Que es como, que también es interesante porque digo, el campo digamos, de la moda, y lo vemos en las currículas digamos, por ejemplo, la FADU, pero es algo que se repite en diferentes países en general, o sea, las matrículas son, digamos, muy femeninas, o sea, Soy numéricamente fe, soy son docente en FADU, soy fe. por Vos eso, también, el claro. 95% del alumnado son mujeres, entonces, Sí, eh, luego eso después en el campo laboral no se refleja de la misma manera, ¿no? O sea, en general, digamos, estos diseñadores estrellas, o si le preguntas a cualquier persona, nómbrame 5 diseñadores de modas, es muy probable que te nombren más varones que mujeres. claro, Entonces, bueno, por un lado, como ese sesgo de género que se expresa de múltiples maneras en el campo de la moda. Y bueno, y por otro lado, esto que decís, es como esta asociación entre el diseñador, creador, artista, digamos, le ha costado, también ha tenido un costo, ¿no? O sea, por eso me parece importante el desarrollo de carreras universitarias digamos, que doten digamos, de profesionalización en el sentido de, bueno, de materias como, bueno, voy a decir sociología, obviamente digo no, pero digamos como de otras herramientas digamos, que le den, digamos, digamos, que otro contenido, ¿no? Que no sea solamente, digamos, como que parezca digamos, una inspiración más con el lenguaje del arte, si bien obviamente la moda dialoga muchísimo con el campo del arte, pero me parece que, digamos, pensando específicamente en la FADU, se está pensando en otro tipo de claro. diseñador o diseñadora, que también, digamos, no excluye, digamos, esta cuestión No, claro, del sí, como diseñador estamos, artista, claro. pero se le da, digamos, las herramientas como para que pueda intervenir en otras áreas sociales, Absolutamente, ¿no? claro. Sí, sí, sobre todo, bueno, interactuar, interlocutar, digamos, con otras disciplinas. Eso es como un fuerte, creo, de la facultad, bueno, particularmente de la FADU, terminamos hablando de ella, no importa, pero sí, digamos, como también no es casual que la carrera de diseño de indumentaria textil esté justamente donde también se enseña arquitectura, diseño industrial, imagen y sonido, digamos, y no como pasa en otros países que por ahí son o instituciones aparte, separadas, o instituciones que por ahí tienen más que ver con las carreras de arte. Acá es diferente la mirada ya un poco, por lo menos en general desde las universidades, que me parece que en varias, si no en todas, las universidades están más miradas desde el lugar de la metodología proyectual, digamos, y no desde la idea del arte y su inspiración. Bien, bueno, te voy a leer Sí, algunos comentarios o preguntas. Está Marcelo Marino, ahí lo saludamos, que saludó varias veces. beso, Este, Marcelo. nos mandan, bueno, saludos desde de Venezuela también, unas palabras muy lindas para vos, para con tu persona. Eh, Recomendaron la película de María Antonieta de Sofía Coppola y para leer el sistema de la moda de Bartes, alguien que no sé quién es, perdón, no me pusieron el nombre. Pero sí, bueno, después Laura nos va a recomendar algunos libros para leer que van a aparecer en un posteo posterior. Mañana seguramente los subamos como para que al que le interesan estos temas pueda leer un poco más. Después, reflexionaba una persona acerca de cuándo se empieza a cosificar socialmente a la mujer.
si es a partir del siglo XIX. Sí, más fuertemente sí, sí. Después, una Agustina pregunta, que quiere saber cómo crees que el vestir se ve o se verá afectado por esta sociedad en pandemia. Ah, bueno, interesante porque, bueno, creo que hay una pérdida de protagonismo. Pues primero tenemos que saber cómo salimos de esta pandemia, ¿no? Empezar. Después, ¿Salimos? bueno, que Sería la primera objetivamente pregunta. La primera pregunta, ¿salimos? Sí, no. salimos Entonces, o nos quedamos, si exacto. salimos, Después, bueno, hemos comprado mucha menos indumentaria todo este tiempo, hemos visto que necesitamos mucha menos indumentaria. Bueno, y es digamos, ¿no? De acá para acá lo que se ve. Creo que va a haber, debería haber, digamos, un poco lo que dije antes, ¿no? O sea, estas preocupaciones sobre la sustentabilidad y el medio ambiente. Bueno, creo que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Ya digamos, está explicado que esta pandemia tiene que ver con el cambio climático, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, y el cambio climático tiene que ver con lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Las formas de producción. Entonces, bueno, es de esperar que surjan, digamos, están hablando de mi perro, más es así, amigables es la vida en doméstica. relación al vestir, pero bueno, también digo, la sociedad no es lineal y es muy difícil decir, bueno, va a pasar esto, ¿no? Como también puede ser que venga un capitalismo aún más salvaje, o sea, también está esa posibilidad, ¿no? Yo intuyo eso, vos sabés. Yo creo que va a haber como un rebrote así de aprovechemos a consumir Que este rato que podemos. Como, se viste, acaba el claro, mundo. nos abren la puerta, ¡boom! Todos a correr y a comprar y a gastar, Sí. porque por ahí después nos encierran de nuevo. No sé, yo tengo No, y medio creo esta que sensación. no, creo bueno, esto ya veníamos con mucha desigualdad y creo que se va a acrecentar, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente va a tener algunas consecuencias en los diferentes espacios sociales. Claro. Nos pregunta Caroline, ¿cuál sería la definición de moda? ¿Cambió su significado desde que se usa el término? Bueno, moda, a ver, por un lado ligada a la modernidad, la moda desde el punto de vista estadístico es digamos, como la media, ¿no? O sea, digamos, el promedio. Claro. Y la moda tiene, o sea, es un sistema vestimentario, la moda industrial, ¿no? No la moda aristocrática, pero digamos, un sistema vestimentario que está basado en la novedad, en el cambio permanente y con un fuerte sesgo estético, ¿no? Esa sería, digamos, y es esa definición la que está cambiando hoy en día Claro, por esta cuestión, digamos, lo estético sí, pero pierde protagonismo y más lo funcional. Y lo sustentable le podríamos agregar. claro. Em, Preguntan dónde se puede conseguir el libro Costura y Cultura. Bueno, ya que no me dan el pie, te pregunto entonces, contá un poquito del libro. Bueno, ese libro lo armamos con mi amiga, colega Daniela Lucena y lo presentamos el año pasado, gracias a vos, Vicky, en el Museo del Traje. Es una compilación con diferentes trabajos de Latinoamérica, de investigadores, investigadoras de las ciencias sociales. También hay diseñadores que tienen como objeto de estudio la vestimenta. Entonces, bueno, hay trabajos de Chile, de Colombia, Brasil, bueno, Argentina desde ya, México, y digamos, es un recorrido con diferentes ejes, la verdad que es un lindo libro, y bueno, y tiene un poco como objetivo visibilizar, digamos, empezar como a narrar una moda desde Latinoamérica, Sí. ¿no? Un poco lo que hablábamos al principio de este sesgo o esta impronta europea, que de por sí la moda es un fenómeno europeo, pero bueno, cómo impactó, cómo impacta en Latinoamérica, ir tratando de construir voces propias. Bueno, un poco es eso, se compra online, justamente está editado por la Universidad Nacional de La Plata y justamente ayer nos avisaron que ya la editorial está vendiendo online, o sea bueno, por ahí lo pueden buscar. No sé exactamente ahora es Edul, editorial Edul, y sé que se lo llevan a domicilio. Genial, Así que buenísimo. bueno, por Más ahí. fácil imposible. Sí, es fácil, sí, sí. Bueno, y también nos piden,
bueno, nada, recomendaciones bibliográficas, así que eso después lo vamos a, nada, lo vamos a poner en el posteo que hagamos en el día de mañana. No, bueno, te quería preguntar, digamos, ya nos quedan poquitos minutos como para ir cerrando, ¿dónde te parece a vos que, digamos, bueno, más allá de esto que decías, ¿no? De este cambio, que la moda se está como empezando a emparentar un poco más con esta visión más modernista, si se quiere, de los años 20 y demás, pero ¿cómo te parece un poco que va a, digamos, viste que, bueno, que sucedió ahora que más allá de que los Fashion Weeks se hicieron digitales y demás, pero ya hay varias marcas que han declarado que no van a seguir como con este esquema de varias presentaciones anuales y demás? ¿Cómo te parece un poco a vos que puede llegar digamos, a ir avanzando ese tema en los próximos años, digamos? Obviamente es como un horizonte un poco raro, sobre todo ahora por este contexto, ¿no? De pandemia, pero ¿cómo lo ves vos? Yo creo que un poco esto que planteas se va a dar también en otras áreas, como por ejemplo en la educación, ¿no? Donde hay algo ahí de, digamos, de lo digital, de lo virtual, que no sé si diría que llegó para quedarse, pero digamos que bueno, que va a marcar una huella o un protagonismo o se va, digamos, a combinar con formas anteriores. En general, digamos, los cambios culturales digamos, son más lentos, ¿no? Pero bueno, cuando hay sucesos como una guerra o como una pandemia, ¿no? Digamos, que producen cambios muy, muy abruptos. Posiblemente también se está viendo la cuestión del impacto en el medio ambiente, digamos que la gente esté más en sus casas o trabaje desde sus casas, tiene un impacto un poco menor. Posiblemente, bueno, hay que ver si sale la vacuna, a lo mejor digo, va a haber una negación a todo esto que estamos viviendo en un momento traumático y como decíamos, por ahí se vuelve peor que Claro, antes, o claro, no, quizás, no, digo, va a haber digamos, un mix. Posiblemente ciertas cuestiones de la virtualidad se mantengan. Ahora, esto lo planteo como pregunta porque no tengo una respuesta, ¿no? Esta cuestión de lo virtual pone muy en jaque el tema de la corporalidad o una resignificación de la corporalidad. Y pensando en el campo de la moda, bueno, los cuerpos están vestidos, ¿no? Entonces, pensar esa ausencia, digamos, del cuerpo, incluso he visto presentaciones de colecciones ya sin, ¿no? Así en 3D, sin digamos, cuerpo, sin claro, cuerpo, sin la presencia física. Creo que eso va a traer un impacto muy fuerte en cómo construimos los lazos sociales, en cómo percibimos digamos, el mundo que nos rodea. Hoy por hoy, digo, no, creo que genera más, o sea, es un motor para la sociología de, digamos, de preguntas claro, y sí, bueno, veamos total. ver un poco el mundo que se viene, ¿no? Pero creo digamos, que estamos asistiendo digamos, a cambios estructurales que son muy importantes, pero que no empezaron con la pandemia, sino que ya venía de antes y ahora Claro, quizás, bueno, se manifestaron fuertemente y nos obligan a mirarlos, ¿no? A claro, reflexionar. claro. Sí, sobre todo, bueno, por lo pronto en lo que cambió es que ya el consumo de joggings y pijamas y ropa hogareña seguramente le ha ganado a otro tipo de ropa, a la ropa de salir o de noche. Así que bueno, sí, No, la verdad es que son grandes interrogantes todo, ¿no? Porque digo, no sí. sabemos No, qué. y perdón, digo, que pensaba, digo, bueno, ya esta cuestión de ir a una tienda, ya no nos podemos ni probar la ropa, ¿no? Claro, Entonces sí, esto, la tienda online, bueno, hay, digamos, una cantidad de cambios en los hábitos de consumo y de comportamiento, pero sobre todo la cuestión de la percepción. Digo, estamos viendo un peligro donde antes no lo veíamos, ¿no? claro, Entonces, bueno, hay que ver cuánto nos va a llevar sacarnos de encima esa sensación. claro. ¿No? Creo que un poco vienen por ahí y eso es impredecible. No sabemos cuánto, digamos, cuán traumatizados saldremos de todo esto. Sí, total, es cierto. Bueno, nada, nos quedan un par de minutitos, pero bueno, yo quería agradecerte ya para ir cerrando. Me parece súper interesante y nada, la verdad es que
me detendría a hacer como una entrevista por cada uno de los temas que tocamos para poder profundizarlos. Fue como así como una charla muy abuelo de pájaro, pero me parece que es súper súper interesante la perspectiva. Así que bueno, te agradezco por que hayas estado ahí. Podemos comentar lo del curso también, ¿no? ¿Lo vas a repetir? Contá cortito Sí, el sí. curso. Así aprovechemos Bueno, y digo, para la gente que le interese, dale. paso el chivo, dale. Tenés Bueno, 2 minutos. primero, gracias. Gracias, Vicky, por el diálogo, por la invitación. Bueno, nada, me encanta charlar con vos. Y bueno, sí, estoy dando un curso en este contexto, bueno, sobre lo que yo más me dedico dentro de la sociología de la moda, que es el cruce entre sociología de la moda y los estudios de género. Estoy dando un taller online. Y bueno, ahora termino digamos, el primero y probablemente si todo va bien habrá otras ediciones, así que todos los que estén interesados me pueden escribir por mail y bueno, y podemos trabajar. Bueno, Así que bueno, por ahora eso. Mientras tanto seguimos con las clases también online en la FADU y nada, poniéndole garra al contexto. bueno, bueno, Laura, mil gracias por esta charla. Y a todos los que nos siguen, les cuento que el miércoles que viene voy a estar hablando con Julio Suárez, que es vestuarista, y un poco como en honor la conmemoración del fallecimiento del general San Martín, vamos a estar charlando con él, que hizo el vestuario de la película El cruce de los Andes, con Rodrigo La Serna haciendo de San Martín, como para charlar un poco de la historia, digamos, qué pasa con la historia cuando hay que construir los trajes, ¿no? Para un determinado relato, como en este caso es una película. Así que bueno, nos va a estar contando detalles de esa película y de otras más, obviamente, y de su quehacer como vestuarista. Así que bueno, les agradezco a todos por haber estado acá, y el miércoles que viene volvemos al horario tradicional de las 17 horas, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. Gracias otra vez, Laura, por estar con nosotros. Gracias, Vicky. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.